Ansío el día en ver y escuchar la presentación cuando digan, hermano Ignacio, venga y predíquenos. Hermano Giovanni, venga y predíquenos. A ver si el Señor me concede vida para verlos algún día. Pero el Señor hace todo, hermanos, conforme a su tiempo, y todo lo que Él hace, lo hace perfecto. No a todos nos tienen el llamado de predicar. A veces el título, hermanos, más honorable que nosotros podemos tener es siervo de nuestro Señor Jesucristo. Es el título. No es el pastor, no es diácono, no es misionero, no es evangelista. El mayor título es siervo del Señor Jesucristo. Es el mayor título, hermanos, al que debemos aspirar cada uno de nosotros. Y vamos en esta tarde, hermanos, a enfocarnos en la Biblia. El estudio pasado que tuvimos, hablamos acerca de cómo estudiar la Biblia. Hablamos varios ejemplos de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, y eso venimos, a que el Señor nos hable. También dijimos que este es un libro espiritual y que debemos leerlo de una manera espiritual. Y no podemos entender la Biblia si no somos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a comprender la palabra del Señor. Si leemos la palabra de Dios de una forma carnal, lo más seguro es que vayamos y vamos a desviarnos de la verdadera doctrina. Por eso hay tantas iglesias allá afuera con su doctrina. Pero yo espero que todos los que estemos aquí creamos que estamos en una buena doctrina. No es bueno de ninguna manera que tengamos convicciones prestadas. La última vez les dije qué es o qué es lo último que han tomado de convicción en su lectura bíblica. En base a su lectura bíblica, ¿cuál es la última convicción que han tomado? Es mejor, hermanos, leer un solo versículo bíblico y que el Señor le hable en ese versículo bíblico, a leer 10 capítulos y que el Señor no hable. ¿Sí? Siempre es mejor uno y que el Señor nos hable, hermanos. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver que su palabra es infalible, que no tiene de ninguna manera errores. Y al decir errores, quiero decir que no tiene absolutamente ningún error la palabra del Señor. Pero también vamos a ver el contraste en que algunas veces hemos escuchado algunas frases y que pensamos que están en la Biblia. A mí me pasó cuando yo estaba más joven, y lo vamos a ver más adelante, que pensábamos que había versículos bíblicos y que estaban en la Biblia. Y que conforme al crecimiento que el Señor nos ha dado, comprendemos que esos versículos bíblicos nunca estuvieron en la Biblia. Y el Señor nunca dijo lo que pensamos que dijo. Así que vamos a enfocarnos primero, hermanos, en qué es lo que nosotros creemos. ¿Creemos que la Biblia es la palabra del Señor? Amén. Bueno, entonces vamos a enfocarnos el día de hoy en la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. Tú nos das, Señor, este hermoso privilegio, Padre, de tener una copia, mi Dios, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a atesorarla en nuestro corazón.
Ayúdanos, Padre, a desear, mi Dios, que tú nos hables en cada pasaje de la lectura, Padre, que vayamos a tener. Y que tú seas, Señor, glorificado, mi Dios, en esta tarde. Padre, honrándote, mi Dios, o bendeciendo lo que tú nos hables. Rogamos que abras nuestro entendimiento y que me ayudes tanto a mis hermanos como a mí, mi Dios, a que ese estudio, mi Dios, lo podamos comprender de tal manera, mi Dios, que no quede ninguna duda, mi Dios, de que tú has hablado el día de hoy. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros no se nos olvide de ninguna manera en lo que creemos. Desgraciadamente, hemos visto cómo buenos hermanos han caído. Buenos hermanos han caído. Y han caído en su testimonio y en su privilegio de servir al Señor. No quiero decir que se han olvidado en lo que creen, pero sí han dejado de poner en práctica lo que dicen creer. Por eso es importante que tengamos convicciones propias y no convicciones prestadas. Y así como los hermanos han caído, hermanos, y hemos visto, nosotros también podemos caer en algún día. Cada día debemos pedirle al Señor firmeza, firmeza y firmeza. Que nos agarremos de Él, hermanos. Conforme vayamos avanzando, hermanos, el diablo no estará contento de nuestro resultado, de nuestra forma de vivir. Y vamos a tener muchas luchas. Acompáñenme en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a tener demasiadas luchas, hermanos. Y solamente, hermanos, en agarrarnos de la mano del Señor y pedirle a Él que nos ayude, es como vamos a salir adelante, hermanos. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos que la Biblia es palabra inspirada por Dios, que es infalible, y debemos creer que es nuestra autoridad en cada aspecto de nuestra vida de fe y práctica. Cada decisión que tomemos como cristianos deberíamos basarla en la palabra del Señor, en lo que Él piensa. Si creemos eso, hermanos, la Biblia como la palabra de Dios, bueno, también como cristianos deberíamos creer, hermanos, en la Trinidad. Creemos, hermanos, que solamente hay un Dios, uno solo. Y que ese Dios también es eternamente existente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no creemos en eso, entonces lo más probable es que no seamos salvos. Entonces es importante examinar que creemos en la Trinidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, como es un versículo bíblico, vamos a estar viendo varios versículos, y como es un estudio bíblico, con toda confianza pueden levantar su mano y preguntar, hermanos. Aquí el hermano Ignacio los va a contestar.
Mateo capítulo 28, versículo 19 dice la palabra del Señor: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor, hermanos: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es una de nuestras bases de nuestra fe. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como tal, también creemos en la deidad de Dios. Creemos, hermanos, que Dios es Dios, pero también en la divinidad de Jesús. Su nacimiento, hermanos, es un nacimiento increíble. Todos conocemos la historia. Nació de una virgen por medio del Espíritu Santo, que lo concibió su madre. Y de tal manera, hermanos, que fue algo increíble. Si hubiera nacido de un hombre, como nace cualquier hijo, entonces hubiera nacido con el pecado. Sin embargo, Dios lo hizo de esa manera para que él naciera limpio, sin pecado. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, hermanos, creemos en que su nacimiento fue virginal, pero sin embargo también creemos, hermanos, que su muerte sacrificial en la cruz y la resurrección corporal. Creemos que Jesús resucitó. Si no resucitó, entonces nuestra fe, dice la Escritura, sería vana, no serviría de nada. Pero nuestra esperanza está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice que Él ascendió al cielo. En Colosenses capítulo 1, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Observen bien lo que dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es muy importante, hermanos, que entendamos y que tengamos nuestra firmeza el que el Señor resucitó. Y por consecuencia, hermanos, creemos que por su sacrificio, a nosotros, Dios nos ofrece la salvación por su gracia.
gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Versículo número 8 y versículo número 9. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Damos gracias por los siervos que sirven en la congregación, pero es importante que tengamos los pies firmes en lo que creemos, en que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, por lo que hacemos. Somos salvos por la gracia. Lo que nosotros hacemos, el servicio al Señor, es por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? No para ganarnos la salvación. Recuerden que ese estudio bíblico, hermanos, no solamente es para nosotros, ahora también, hermanos, para los que están afuera de la iglesia. Algún día verán y escucharán la palabra del Señor, hermanos. Entonces, usted agarre lo que es para usted, ¿sí? Lo que no es para usted, lo que ya está cumpliendo, lo que usted cree, hermanos, dejémosle a las personas que aún faltan de creer. Amén. También, hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos salvos por la gracia del Señor. Amén. No por las obras. Entonces creemos también en la salvación por obras. Todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo que la palabra del Señor nos dice y lo estamos reafirmando en lo que creemos. También creemos, hermanos, en el Espíritu Santo, que cuando ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Creemos en que la obra maravillosa y regeneradora, hermanos, y la maravillosa obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el único que nos puede cambiar. Podemos ir a los alcohólicos anónimos, algunos que padecieron esa enfermedad, y pueden curarse sin necesidad de Dios, entre comillas, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que su vida ha cambiado. No. Siempre que le pongan la tentación delante de él, va a caer. Y si cae, va a caer mucho más de lo que antes había caído. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, estamos hablando del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero pensar que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Hemos tenido la bendición de ver cómo varios de nosotros, cada uno ha visto cómo se tomaron ese paso de obediencia y fueron a la pila bautismal en el bautismo. Algunos aquí, algunos en Los Cabos, algunos en otra iglesia, pero cada uno tomamos la decisión de bautizarnos. Esa es una fotografía, hermanos, de que creemos en el Señor. Pero también es indispensable que de verdad lo hayamos hecho cuando decidimos entregarle la vida al Señor. Hay algunos que se bautizan una vez en su vida, algunos 2 veces, algunos 3, algunos 4, algunos 5, algunos los dejan ahí en la pila hasta que vean al Señor. No sé, hermanos, pero debemos asegurarnos, hermanos, de que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos, para que el bautismo, hermanos, tenga la importancia que debe tener, hermanos. También, hermanos, vamos a ver en Gálatas, por favor, Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, escuchen bien, hermanos, mas el fruto del Espíritu, estamos hablando más el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Dice, es amor, Gálatas capítulo 5, versículo 22, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, hermanos, que cada creyente debe estar creciendo en cada una de esas cosas. ¿Vamos a batallar? Sí, vamos a batallar cada uno de nosotros, porque tenemos luchas internas con nuestra propia naturaleza carnal. Pero ya no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y como cristianos debería verse todo ese fruto en nuestra vida, no solamente en nuestra vida en iglesia, sino también en nuestra vida en la escuela, en el trabajo, en la calle. Entonces es importante, hermanos, que si de alguna manera estamos estancados en alguna cosa y no estamos avanzando, o no le estamos pidiendo al Señor que nos ayude para alcanzar eso, entonces, pues hermanos, tenemos un gran problema, porque esa va a ser una entrada para que el Satanás entre por ahí. Y no queremos de ninguna manera darle entrada a Satanás, porque puede hacer con nosotros, hermanos, destrozos en nuestra vida. Entonces, hermanos, es indispensable que atendamos esto. Si nos damos cuenta, hermanos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas características, hermanos, son reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Son el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como tal somos llamados a reflejar a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, creemos en que el Espíritu Santo nos puede ayudar, si es que lo tenemos. Por eso es importante, hermanos, que afirmemos eso. Después de que tenemos el Espíritu Santo, nos va a ayudar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Si se dan cuenta, vamos yendo por orden.
Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ignacio, ¿me ayudas? Creo que alguien llegó. Entonces, hermanos, creemos también que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que nosotros caminemos más con el Señor en nuestra vida. Hemos visto hasta ahorita, hermanos, que creemos que la Biblia es la palabra del Señor y que a través de ella conocemos a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También a través de la Biblia conocemos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que fue Dios hecho carne en esa tierra. Y también en la Biblia creímos por la salvación, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor. Todo en la Biblia. Y también vimos que después de ser salvos, el Espíritu Santo llega a morar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y Él es el que nos da los ánimos y nos ayuda a cambiar nuestra vida. Hasta aquí estamos bien, hermanos. ¿Vamos bien? Muy bien. Ya que somos salvos, tenemos al Espíritu Santo y Él nos ayuda, necesitamos de alguna manera, hermanos, reunirnos con otras personas que creen lo mismo que nosotros. Para eso se hizo la iglesia, un lugar donde cada uno de los creyentes se puede reunir. Si alguien tiene la definición de qué es una iglesia, es una pregunta. Necesitamos un lugar, hermanos, donde poder reunirnos. Qué bendición es tener, hermanos, un lugar como el que está ahora. Yo no tuve el privilegio y no sé qué hubiera pasado cuando realmente no existía nada de esto, sino que se reunían debajo de una carpa. ¿Sí? Yo solamente veo las fotografías. Yo no viví eso, yo no me tocó eso. Yo llegué a ese lugar ya cuando estaba el edificio. Y de ahí hasta ahora, sí ha habido algunos cambios, pocos cambios. Pero hemos visto a través del tiempo cómo iglesias han comenzado. Yo no viví aquí en ese lugar eso, pero yo he visto con mis ojos cómo iglesias han comenzado reuniéndose abajo de una carpa, debajo de un árbol. ¿Sí? ¿Cómo se comienza una obra? A veces pensamos que no es importante reunirnos en la iglesia. Si Dios está en todas partes, también está en nuestros hogares. Es lo que algunas personas piensan. Pero también, hermanos, ese lugar se hizo, hermanos, para que nosotros podamos estar cómodos. Y estamos cómodos en ese lugar. ¿Sí? No nos falta nada. Allá atrás también hay café, hay agua, hay baños limpios, gracias a Sukey. Y hermanos, tenemos el privilegio de tener bancas, hermanos, acolchonadas y todo esto, hermanos, que tenemos. Es una gran bendición. No puede haber en un cristiano, hermanos, el despreciar lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado un lugar a lo que los cristianos llamamos iglesia. ¿Tienes la definición de iglesia? Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Así es. Y cada uno lo ha arropado con ese nombre. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pero es indispensable que también entendamos que la iglesia lo formamos los creyentes.
ese solamente es un edificio. Entonces, cuando estamos juntos, realmente nos unimos como iglesia. Dice la palabra de Dios que unos son la cabeza, otros son las manos, otros son los pies, otros son los brazos, y cada uno, hermanos, tiene el privilegio de servir en este lugar. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Después de que somos salvos y ya recibimos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos va formando un carácter en cada uno de nosotros, es indispensable que busquemos una iglesia en donde poder reunirnos y en donde expresar nuestra fe con otros creyentes también. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está Él en medio de nosotros. Por fe creemos que nuestro Señor está en medio de nosotros. Si no, no tendría sentido que vengamos a la iglesia. Si Dios no está en medio de nosotros, pues lo que vengamos a hacer, hermanos, no valdría de nada. Simplemente perderíamos nuestro tiempo. Pero dice la palabra del Señor, donde estén 2 o 3. Y ya con eso dice el Señor que estaría con nosotros en ese lugar. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí llegamos al otro punto, hermanos. Creemos también en que así como nuestro Señor murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, así también un día, Él va a regresar. Como cristianos deberíamos vivir cada día esperando la promesa de nuestro Señor, deseando, sí, Señor Jesús, ven, ven. Tantos problemas que tenemos, hermanos, en este mundo, tantos problemas. Hermanos, yo agarro y vengo cansado del trabajo, vengo cansado. Pero allá en aquel lugar, hermanos, ya no habrá más descanso. Ya no habrá más dolores de cuerpo, hermanos. Será puro descanso. Y comer, no sé qué van a dar de comer, hermanos, pero yo me conformo de que habrá descanso allá. Con eso me basta, hermanos. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lágrimas. Hermanos, sería un gozo que estuviéramos esperando ese día. Creemos, hermanos, que el Señor va a regresar como nos prometió. ¿Por qué? Porque en su palabra, todo lo que estamos leyendo está en la palabra del Señor. Y enseguida vamos a leer, hermanos, lo que no está en la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo y con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y la maravillosa promesa, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Tenemos la esperanza de que no solamente nosotros, sino de nuestros familiares que ya no están, pero han creído en la promesa del Señor, los veremos algún día, hermanos, con nosotros. Qué maravilloso es eso, hermanos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Importantísimo lo que sigue. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Quisiéramos que el Señor ya viniera, pero tenemos el privilegio, mis hermanos, de poder servirle. De poder servirle. El Señor va a recompensar a cada uno según la obra que haya hecho. Hay algunos hermanos que en el último momento se han arrepentido. Como recordamos el ladrón en la cruz junto al Señor, que en ese mismo instante, hermanos, el Señor le dio la promesa de que ese día estaría con él en el paraíso. No hizo ninguna obra más, no se bautizó, no fue a evangelizar, no barrió, no hizo nada más. Pero tuvo el privilegio de que Dios le concediera el estar con él. Pero mientras nosotros estemos aquí, hermanos, con vida, tenemos el privilegio cada día de poder servirle al Señor. Entonces, creemos que un día el Señor, hermanos, va a venir de regreso a este lugar por nosotros. Y que ese día, hermanos, que venga por nosotros, gozaremos, hermanos, de una gran manera, hermanos, que palparemos ahora sí su promesa de la vida eterna. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para eso es muy importante, hermanos, el evangelismo. Hay tantas personas allá afuera que necesitan escuchar de la promesa del Señor. No sabemos y no es nuestro trabajo ganarlos para Cristo. El que los gana es el Señor. Nuestro trabajo simplemente es ir a presentarles las buenas nuevas del Señor. Nosotros no podemos cambiar el corazón de ninguna persona, pero el Señor sí. Nuestro trabajo, hermanos, es presentarle que un día va a haber una paga. Vida eterna con el Señor o vida eterna en el infierno. Gloria a Dios porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas y aceptamos esa promesa del Señor y nos aferramos a ella. Y hermanos, no debemos soltarnos de ninguna manera, hermanos, de esa promesa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, descenderá, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. No escuché ningún amén, hermanos. Amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Todo lo que vimos, hermanos, está basado en la palabra del Señor. Uno de los mejores regalos, hermanos, que podemos tener es que el Señor nos dio su palabra. Su palabra que nos revela, hermanos, lo que aconteció, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá en un futuro. Todo lo que nosotros sabemos, hermanos, sobre Dios viene de las Sagradas Escrituras, de las Biblias que ustedes tienen en sus manos. Y esto, hermanos, contiene lo necesario para ser un cristiano y para vivir de una forma agradable al Señor, con una convicción de lo que el Señor nos manda aquí. ¿Sí? Hablamos hace algunos meses de la ciencia en la Biblia y hablamos de que la Biblia no es un libro de ciencia, que no está destinado a ciencia. No hay fórmulas químicas ni nada de eso. No. Porque lo importante no es eso. Lo importante de la Biblia es la salvación de nuestras almas. Es lo más importante. Jesús vino por los perdidos, para salvarlos, en los cuales un día a nosotros también nos alcanzó. Y gracias por eso, hermanos. Pero también, desgraciadamente, hermanos, algunos creyentes que creen en las Escrituras y que son fieles muchas veces a su propia iglesia, a su congregación, a veces creen cosas que no son bíblicas para nada en absoluto. Sí. Escuchamos decir muchas veces, hermanos, en nuestro día a día, a nuestro alrededor, decir que algunas cosas no tienen sentido en la Biblia y que sería mejor de esta manera. Recuerden que hablamos de que la Biblia la debemos leer espiritualmente y no carnalmente. Hay frases, hermanos, y algunas afirmaciones que han sido tan distorsionadas y desgraciadamente incluso pastores. Por eso hay tanto reburujo allá afuera, hermanos, de tantas iglesias con falsas doctrinas y con haciendo tanto desastre. Hay personas que afirman versículos bíblicos que no están en la Biblia y que se ha pasado de generación en generación, hermanos, que suenan bonito, pero no es para nada lo que la palabra del Señor dice. Una de esas famosas palabras, hermanos, es ayúdate. Bien que se la saben, hermanos. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cuándo han escuchado eso, hermanos? Yo lo he escuchado desde niño. Creo que mi bisabuela lo decía. Ayúdate, que yo te ayudaré. Es una palabra muy increíble y se escucha bonito. Pero esa palabra, hermanos, es antibíblica. Es antibíblica. Y
Lo que está diciendo eso, hermanos, es que dependas de ti mismo y que el Señor luego te ayudará. Sin embargo, vamos a ver lo que la Escritura dice, hermanos. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Recuerden, es un estudio bíblico y pueden preguntar, hermanos. Es cierto, hermanos, de alguna manera que Dios nos dio la capacidad, a veces los talentos y a veces el ingenio, hermanos, para hacer algunas cosas, pero es indispensable que nuestra dependencia esté en Él y no en nuestra capacidad de hacer alguna cosa. Como cristianos, estamos diciendo como cristianos. Vamos a ver lo que dice en la Biblia acerca de ayúdate, que yo te ayudaré. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor nos habla, hermanos, de que debemos depender de Él. El Señor nos dio capacidades, qué bueno. Pero en la obra del Señor, el que nos tiene que capacitar es el Señor. Podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Podemos llevar muchos ministerios en la iglesia, pero sin el Señor. Y ningún ministerio va a tener buenos resultados si el Señor no es el que lo está dirigiendo. Debemos depender del Señor, mis hermanos. Debemos depender del Señor, no de nosotros. Cada uno de nosotros ya experimentó en su vida pasada la dependencia a nosotros mismos. Ahora como cristianos queremos vivir dependiendo del Señor. Porque si dependemos de nosotros mismos, ya sabemos los errores que vamos a cometer. Otra palabra, hermanos, que mucho se dice allá afuera. Vamos a ir, hermanos, al Romanos. Y es una palabra que se escucha muy, muy bonita. Y van a decir, ¿cómo es posible que el Señor no quiera eso? Pero, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, es increíble. Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Hermanos, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y Dios quiere que yo sea feliz. Bueno, hermanos, si vemos a cada uno de los hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, hagan un recuento de todo lo que padecieron esos hombres. ¿Dios quiere que yo sea feliz? Es común pensar eso, hermanos. Tenemos la gracia del Señor de poder dirigirnos a Él, de poder mostrarle nuestras peticiones al Señor. Pero, hermanos, la felicidad solamente es una emoción pasajera. Es una línea muy delgada que depende de otra persona. Yo puedo venir feliz a la iglesia, contento, en la carne, pero si el hermano santo me mira mal, pues ya me pongo de malas, ya no soy feliz en la iglesia. Sin embargo, vamos a ver qué dice Romanos 8:28, hermanos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Estamos llamados, hermanos, a servirle al Señor cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir para nada que va a ser fácil. No quiere decir, hermanos, que va a ser fácil. Imagínense, hermanos, que la primera vez que ustedes le presentaron el Evangelio a ustedes, la persona que les presentó el Evangelio les hubiera dicho, al momento de aceptar a Cristo, bueno, vas a tener un montón de problemas. Tus amigos te van a odiar, tu familia te va a aborrecer, ¿sí? Te va a ir mal en el trabajo, te van a correr, etcétera, etcétera, todos los problemas que vienen. ¿Alguien aceptaría, hermanos, a Jesús en esas condiciones? ¿Ustedes lo hubieran aceptado? Yo no lo sé. Pero sí hubiesen dudado en qué hacer. ¿Voy a lo que sigue o me quedo como estoy? Sin embargo, hermanos, a pesar, como cristianos, de que ya vivimos una vida de dependencia del Señor, cada una de las pruebas que hemos tenido en nuestra vida, hermanos, las debemos ver como una bendición. Yo sé que suena duro, ¿sí? Lo que estamos sufriendo en estos momentos, ¿cómo lo podemos ver como una bendición de parte del Señor? Pero dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que el Señor manda es con un propósito. Yo no sé qué está pasando, hermanos, en ese momento. Pero yo solamente quiero decirle en esta tarde, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que usted dependa del Señor. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Que nuestra felicidad no esté en la persona, en las demás personas, o en la situación en la que estamos. Nuestra felicidad solamente dependa del Señor. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces lo han escuchado allá afuera? ¿Es bíblico eso? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Allí estamos. Versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no está en esa persona, de ninguna manera es hijo de Dios. Es cierto, todos somos creación del Señor. Todos somos creación del Señor, pero no todos les pertenecemos. Él nos creó, Él es el dueño de todo. Pero hermanos, para ser hijo del Señor tenemos que arrepentirnos. La persona tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él, hermanos, Él es el único que nos va a dar el privilegio por medio del Espíritu Santo de poder llamarle Padre. Padre. Otra de las famosas palabras, hermanos, y ya estamos por terminar. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Lo han escuchado en la Biblia? Yo estoy seguro que sí. Se pueden hacer una clara
Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Se les hace muy conocido, ¿no? Bueno, la realidad, hermanos, es que toda la vida de nosotros, hermanos, como cristianos, es más de lo que podemos soportar. Cada día de nosotros es más de lo que podemos soportar, hermanos. Vivimos en este mundo, hermanos, que muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas a nuestro alrededor, en nuestra familia. No entendemos por qué pasan las cosas muchas veces, hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos, y observen bien ese versículo, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues, ¿qué dice? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha sentido que ya no puede más? Yo sí lo he sentido alguna vez. Yo sí lo he sentido alguna vez, hermanos. Que ya no puedo más. Que la circunstancia que me está pasando, ya no puedo más, hermanos. ¿Y cómo voy a salir de este problema? No lo sé. No lo sé. Y a veces te duermes con la preocupación de no sabes cómo vas a resolver la situación que estás pasando. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor que acabamos de leer o de recitar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo que quiero decir, hermanos, es simplemente esto. Cuando no éramos cristianos, teníamos un límite en el cual soportar. Teníamos un límite porque estábamos solos. Cuando venimos a Cristo, ya no estamos solos. Ya podemos soportar más de nuestras fuerzas, porque ya no solamente son nuestras fuerzas, sino son fuerzas que le pedimos más y más al Señor. Ya no somos solamente nosotros, mis hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Yo? No, el Señor. Él es el único que nos puede dar más fuerzas de las que podemos soportar, hermanos. Ya no estamos solos. Todos adoramos al mismo Dios. Las católicas, los mormones, etcétera, etcétera. Todos adoramos al mismo Dios. También lo han escuchado, ¿no? Por allá afuera. Todos creemos en el mismo Dios. Bueno, nosotros sabemos que hay un solo Dios vivo y verdadero. No hay más. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Yo quiero pensar que cada uno de nosotros está firme en lo que cree.
y cree que está en la iglesia correcta, y que cree de todo corazón que aquí se adora al único y soberano Dios. Y con esa confianza venimos a esta iglesia creyendo que el Señor está aquí, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Así como nosotros creemos, hay varias iglesias que también creen lo mismo que nosotros. Van a su iglesia orándole a su Dios, y mejor que nosotros. Ellos están a las 3 de la mañana, podemos dar un ejemplo en la luz del mundo. Los testigos de Jehová adoran a su propio Dios. Pero debemos estar firmes nosotros en nuestra fe, que en el Dios en el que estamos creyendo es en el Dios de la Biblia. El Dios al que estamos siguiendo en ese lugar es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios, no hay Buda, no hay Mahoma, sino solamente nuestro Dios. Solamente Él, hermanos. Y por último, y con eso terminamos, solamente las cosas malas le pasan a gente buena. Yo estoy seguro que en nuestro entendimiento, yo sé que mi hermano Santos es una persona buena, hermano Ignacio es una persona buena, hermana Hanna yo creo que también es una persona buena, y así sucesivamente puedo andar, hermano. Pero son la manera en que nosotros vemos a las personas. Pero sin embargo, hermanos, un versículo muy conocido en que nosotros incluso lo utilizamos para el evangelismo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, muy conocido para nosotros, hermanos. Romanos 3:10 dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aunque nos parezca buena persona, hermanos, de verdad, no. Recuerden que hay 3 maneras en que podemos vernos. Una es cómo nos vemos a nosotros mismos. Otra es cómo nos ve las personas, cómo la persona me ve a mí. Y otra manera es cómo Dios me mira a mí. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos comprender que si hay algo malo en nuestra vida, debemos arreglarla. Hay varias sillas vacías, hermanos. Hay varias sillas vacías aquí en ese lugar. Y es porque han olvidado algunas de estas cosas. Recuerden siempre, hermanos, tener una convicción propia de lo que la palabra de Dios dice a su vida, y no una convicción prestada. Mientras tengamos una convicción prestada, vamos a tambalear de un lado para otro. Entre será o no será. Entre es mejor esto que esto. La palabra del Señor es firme en lo que dice. El Señor dice y se cumple su palabra. No hay más. Debemos entender, hermanos, que es indispensable que cada uno de nosotros atienda el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios, hermanos? Afírmate en lo que crees. Si crees en Dios, atenderás lo que Dios dice. Si dudas un poco acerca de Dios, vas a tambalear en lo que Dios dice. No solamente está pasando en otras iglesias, aquí también. Desgraciadamente, hermanos, algunos de nuestros familiares no tienen una convicción fuerte en lo que creen. Decimos creer en un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero cuando nos sucede alguna situación en nuestra práctica, día con día, nuestra fe tambalea. Y digo, nuestra fe tambalea de cada uno de nosotros.
Así que debemos ponernos a cuentas, hermanos, el día de hoy. Atender lo que la palabra del Señor dice, no lo que creemos que la palabra del Señor dice. Amén. Ahora, hermanos, es un estudio bíblico ya para terminar. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? El hermano Ignacio está pronto a responder, así que aprovechenlo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Allá atrás. Acá al lado. Allá en las redes sociales. Nadie. Bueno, lo maravilloso de que no haya ninguna pregunta, hermanos, es que todo quedó bien claro. Bien claro. Y como dice el hermano Ignacio, qué bendición. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar, hermanos. Vamos a orar para terminar, hermanos. Que el Señor nos ayude a reafirmar nuestra fe. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor, que nos das el privilegio, Padre, de tener tu palabra en nuestras manos. La abrimos, Señor, cada vez que venimos a la iglesia. Pero, Señor, si tú no hablas a nuestros corazones, no tiene ningún sentido, mi Dios, que abramos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que cada vez que tengamos el deseo de abrir tu palabra, te pidamos a ti, mi Dios, que seas tú quien nos hable. Donde quiera que estemos, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier momento que nosotros tengamos la necesidad, te pidamos a ti, mi Dios, que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Síguenos dando el privilegio, Padre, de poder tener tu palabra en nuestras manos, sin que nadie, Señor, nos reprima o paguemos algún precio, mi Dios, por esta bendita palabra que tengamos en nuestras Biblias, sino que podemos andar con libertad, mi Dios, en ese lugar que tú nos has concedido, para, mi Dios, en cualquier momento, Padre, poder consultarla y leer tu palabra. Te rogamos, Señor, en nuestras vidas que trates, Señor, y que nos ayudes a reafirmar nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.